Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de La Vida Meditada. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y también educador, y estoy acá para servir a su fe, a su formación espiritual, y por supuesto en esta ocasión, muy contento, quiero hablarles sobre la relación entre la paciencia y la humildad. Esto fue algo sobre lo que hablé en el anterior episodio, así que por si les interesa, para empaparse más sobre este asunto, les recomiendo ver el episodio anterior de esta serie. Vamos a escuchar para esto sobre la paciencia y la humildad, una hermosísima anécdota que Santa Faustina Kowalska nos relata en su diario, sobre una ocasión en la que se encontraba meditando junto a una hermana de su congregación religiosa y se encontró con una situación muy peculiar. Vamos a ver de qué trata. Durante la meditación, la hermana que tiene su reclinatorio al lado del mío carraspea y tose continuamente, a veces sin interrupción. Una vez me vino la idea de cambiar de lugar para el tiempo de meditación, en vista que era ya después de la Santa Misa. Sin embargo, pensé, si cambio de lugar, la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto por haberme alejado de ella. He decidido continuar en la oración y en mi lugar ofreciendo a Dios un acto de paciencia. Al final de la meditación, mi alma fue inundada de tanta consolación enviada por Dios, cuanto pudo soportar mi corazón, y el Señor me hizo saber que si me hubiera alejado de esa hermana, me habría alejado también de las gracias que descendieron sobre mi alma. Es una anécdota sobre algo que bien podría ser muy cotidiano, muy simple o sin la mayor importancia. Ciertamente muchos de ustedes en sus familias, trabajos y demás espacios han enfrentado o enfrentan situaciones mucho más adversas, estresantes y dolorosas, en las que, bueno, cualquiera podría perder la paciencia. Cada uno puede pensar en esas situaciones. Sin embargo, teniéndose en mente, lo hermoso de esta historia es que nos muestra dos cosas. La primera es que Santa Faustina reconoció que si cambiaba de horario de meditación para no toparse con esa hermana cuya tos se la distraía, habría fallado en la virtud de la paciencia, pero también en la virtud de la humildad. Porque a como los otros pueden ser una molestia para nosotros por uno u otro motivo, nosotros también podemos ser un verdadero dolor de cabeza para otros, muchas veces por razones que ni siquiera imaginamos. Por lo general nadie se estima a sí mismo tan bajo como para creer que puede ser molesto para otros, o simplemente es algo a lo que no se le presta atención para no herir mucho al ego. La segunda cosa que Santa Faustina reconoció acá y que es muy importante fue que Dios actúa en lo pequeño, en lo oculto. Y si nosotros fallamos en las pequeñas cosas cotidianas, las cosas a las que tal vez no damos la mayor importancia, probablemente fallaremos en las cosas más grandes y desafiantes, de lo pequeño a lo grande. Lo interesante acá también es que ambas virtudes se manifiestan sobre todo en nuestras relaciones con los demás y toda la amplia gama de situaciones a las que dan lugar dichas relaciones. Es acá donde mejor podemos situar el aprendizaje de la paciencia y la humildad, porque como lo podrán ver, van muy unidas. Todos hemos conocido a personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes, en fin, a personas que nos ponen la paciencia a prueba o que su forma de ser simplemente nos desagrada y causa rechazo, como agua y aceite. Nos es difícil soportar a esas personas, sobre todo inclusive si nos han causado algún daño o si nos han humillado, si nos han traicionado o nos han hecho algún mal que resentimos, que cargamos en nuestras almas. ¿Cómo ser pacientes y humildes entonces aun con quienes nos generan tan desagradables y adversos pensamientos y sentimientos? ¿Cambiamos el horario como Santa Faustina se sintió tentada a hacerlo? ¿Nos alejamos de esas personas? Probablemente en muchos casos sea lo más saludable, sobre todo si se trata de personas que nos han hecho daño inclusive físico. Tenemos derecho a proteger nuestra integridad física, mental y espiritual. Es un derecho, y un derecho válido y necesario de ejercer muchas veces. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos simplemente alejarnos de esas personas? Cuando tenemos que convivir con ellas en un nivel de relación donde no hay agresión física o psicológica, pero
donde sí sufrimos los conflictos y sufrimientos que suelen darse en las relaciones humanas. ¿Qué hacer ahí? La vida no es sencilla, queridos amigos, y cuando se trata de nuestros familiares, amigos o conocidos, no podemos simplemente apagarlos como se apaga el televisor, porque ellos tampoco pueden apagarnos a nosotros. Lo esperanzador es que si podemos afrontar con paciencia y humildad estas situaciones tan complejas y desafiantes, podemos hacer mucho más. Pero ¿cómo hacerlo entonces? Esa es la pregunta del millón. Les voy a dar 3 formas en las que podemos aprender a actuar como los santos y los místicos, pero cada una requiere constancia. Les aviso desde ya. Requiere esfuerzo y sobre todo dejar que el Espíritu Santo nos guíe. La primera es aprendiendo a dominar nuestras pasiones, a no reaccionar, sino a actuar. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Y cómo es eso?, se preguntarán algunos entonces. Verán, por lo general, cuando estamos ante personas o situaciones molestas, estresantes o dolorosas, nuestra tendencia más instintiva es reaccionar emocionalmente. Es muy humano. En algunas situaciones donde la vida peligra, por ejemplo, puede ser efectivo tener este tipo de reacción para protegernos a nosotros o a otros, pero en nuestras relaciones cotidianas casi nunca es útil esta clase de reacción emocional, y es ahí donde surgen muchos conflictos y problemas, tanto para nosotros como para otros. Por eso, la clave más bien acá es transformar el reaccionar en el actuar, porque quien reacciona emocionalmente e impulsivamente ante personas o situaciones adversas no tiene dominio sobre sí mismo. Es esclavo de sus pensamientos, de sus emociones, de su dolor, de sus heridas. Y es no solo algo que nos desempodera en nuestra vida, sino que nos distrae de la presencia de Dios en nosotros. Vamos viendo por dónde va el asunto. Pero cuando actuamos, entonces es distinto, porque quien actúa, es decir, quien realiza una acción consciente y libre y responsable, es consciente de su vida interior, es dueño de sí mismo y así está abierto a la gracia de Dios, a la libertad de Cristo, de la que tanto hablaba San Pablo. La segunda forma, entonces, muy vinculada con esta, es aprender la paciencia y la humildad, comprendiendo con profundidad cómo se viven a diario. Veamos en detalle en la historia de Santa Faustina. Ella pensó, si cambio de lugar, la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto por haberme alejado de ella. He decidido continuar en la oración y en mi lugar ofreciendo a Dios un acto de paciencia. Esto fue lo que ella pensó. A pesar del disgusto que le causaba a su hermana en la congregación, la mística polaca pensó en el bienestar de esa hermana. Fue considerada y ofreció al Señor su molestia para justamente no dejarse arrastrar por esa tentación. Comprender entonces a esas personas que nos disgustan o nos han causado algún mal o sufrimiento, intentar ponernos en sus zapatos, bueno, no es fácil en un primer momento, pero si lo intentan continuamente, con paciencia puede ser muy liberador. Comprender a los demás, ponerse en su lugar, pero ojo, hablo de comprender a quienes nos han hecho algún mal, no es comprenderles para justificarles sus pecados o el mal que nos han cometido, jamás. No se trata de justificar aquello que es injustificable, es comprenderles para aceptarles, para perdonarles con el tiempo de manera consciente y profunda. Por nosotros, por nuestra sanidad emocional, por nuestra salud mental y espiritual. Si somos lo suficientemente humildes, es decir, si tenemos muy presente que también nosotros hemos causado mal a otros, que también nosotros tenemos imperfecciones, probablemente nos conoceremos mejor a nosotros mismos también. El perdón en ocasiones puede traer la reconciliación y la sanación de una relación quebrada, pero en otras ocasiones no. No se puede. Esto siempre me lo dejó muy en claro un sabio sacerdote quien durante un tiempo fue mi director espiritual. No siempre se perdona a alguien para volver a tener una buena relación con esa persona. A veces eso simplemente no es posible. Distancias honestas son más valiosas que cercanías hipócritas. Eso es muy importante. Por eso el perdón se trata más de nuestra capacidad para soltar todo mal, todo resentimiento y dolor, no para olvidar, porque tenemos memoria, pero sí para recordar sin dolor, para recordar de una forma pura, purificada de todo eso que nos causa sufrimiento, para dejar que Dios entonces sane nuestras almas.
La tercera forma, muy relacionada con las anteriores, es ofrecer esos disgustos y sufrimientos con una intención consciente, ya sea por nuestra santificación, por la expiación de nuestros pecados o bien por esas mismas personas que necesitan ciertamente de la misericordia de Dios, o bien por alguna persona que amamos o estimamos y que nos necesita, para reparar al Sagrado Corazón de nuestro Señor por todas las ofensas que Él ha sufrido, en fin, por muchas intenciones. El punto es estar interiormente despiertos y ofrecer a Dios con amor todo aquello que nos es adverso, muy adverso a veces. Suele decirse que la humildad es una paciencia más atenta. Meditémoslo con detenimiento. Si aprendemos a ser pacientes, seres más atentos, tanto a nuestra propia fragilidad como a la de los otros, para ser más misericordiosos con ellos, más maduraremos espiritualmente. Por ello, San Pedro Damián bien decía que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Aunque no comprendamos por qué, si actuamos con paciencia y humildad ofreciendo al Señor esos disgustos o sufrimientos, se manifestará en esa aparente debilidad el poder de Dios, como bien nos lo dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Así que bueno, creo que podemos ir finalizando por esta vez, pero meditemos en la situación también que nos puede llevar muchas veces a perder la paciencia. ¿Por qué la perdemos? Indaguemos en nosotros mismos. Hagamos introspección, estemos espiritualmente más despiertos en nuestro interior y veremos cómo iremos madurando y creciendo inclusive en las situaciones más difíciles. La paciencia, recordemos, todo lo alcanza. Muchísimas gracias por su apoyo al ver este video. Si fue de su agrado, les agradezco darle me gusta y compartirlo. Pueden también suscribirse a mi canal activando el botón de la campanita para estar pendientes de las últimas novedades. Si quieren aprender y conocer más sobre estos temas, muy cordialmente les invito a visitar el sitio web de Plenitud del Misterio, en el que hallarán una gran variedad de contenidos que estoy seguro les van a encantar. Aunado a esto, también ofrezco formación en 4 áreas: teología, mística y espiritualidad, investigación y acompañamiento espiritual. Todo esto mediante talleres, seminarios, cursos y muchísimas otras actividades que estoy seguro enriquecerán mucho más su fe. Un saludo fraterno y que Dios les bendiga.